está petando mucho es la astrología, que la gente piensa que es una ciencia, es exactamente lo contrario. Obviamente no es una ciencia, es una... Definitivamente amamos el trabajo que hace de difusión de la física, sobre todo teniendo en cuenta que es mujer y que, según ella suele contar, la discriminan muchísimo. Pero lamentablemente los científicos sí se ponen de acuerdo independientemente del género de quien esté opinando sobre hablar de temas que desconocen totalmente, como es este caso en el que está hablando de la astrología. Soy dama en tiempo, astróloga tradicional y comunicadora científica. Así que hoy vamos a hablar desde esas dos perspectivas. La astrología es una ciencia antigua y está en el medio de dos cuestiones que son incompatibles con el mundo moderno, o al menos el pensamiento contemporáneo, que es la metafísica y la ciencia más racional. Es entonces que el movimiento de los cuerpos celestes lo que indica es lo que ocurre en este mundo sublunar, lo que ocurre a nuestro planeta Tierra, no solamente a través de lo climático, sino también a través de las experiencias de vida que tienen los seres humanos o las experiencias que hay a través de la historia. La astrología surgió en Mesopotamia, tiene 5.000 años de historia y ha acompañado al ser humano hasta el mismo presente. Entonces tampoco podemos decir que la astrología está petándola ahora, porque la está petando hace 5.000 años. La ciencia se podría tomar como cualquier enseñanza que se concibe como un sistema y que intenta explicarlo de una manera racional y empírica. Ahora, la ciencia no es siempre constante. La ciencia tiene su metodología y esa metodología va cambiando de acuerdo a contexto histórico y cultural. Lo que hoy llamamos ciencia no es lo mismo que llamaban ciencia previo al siglo XVII, por ejemplo. Entonces, ahora en la actualidad lo que tenemos catalogado como ciencia es básicamente lo que devino del modelo hipotético deductivo de Karl Popper, que lo generó en el siglo XX. Lo que cambió entonces, a partir del advenimiento del nuevo modelo científico, es la manera en la que nosotros concebimos la forma de falsear el conocimiento que tenemos. No todo conocimiento puede ser científico, no todo conocimiento entra dentro de los marcos de una investigación científica, y la astrología definitivamente no entra dentro de los parámetros del método científico moderno. ¿Por qué? Básicamente porque tiene una parte que es metafísica, que es imposible de deducir a través del método científico. Pero bueno, igualmente las críticas que le suelen hacer a la astrología parten del escepticismo metodológico del Círculo de Viena. Es así como, por ejemplo, Teodor Adorno decía que la astrología no aplicaba ninguna relación causal y que lo que hacía era tener un efecto psicológico en la gente, y de ahí un poco podemos hablar de que se deriva el tema del efecto Forer. El efecto Forer, que es un estudio que muy poca gente creo que leyó, que les encanta citar a los físicos, pero creo que no leyeron el estudio. Y bueno, como yo sí leí el estudio, entonces se los voy a pasar a explicar. El estudio del efecto Forer es muy bueno, sirve para saber los sesgos que cada uno tiene y es muy interesante para plantearlo desde la teoría de la comunicación. Porque gracias al estudio del efecto Forer, hoy tenemos las redes sociales como las tenemos. Igualmente es el primer estudio que se hizo para ver sesgos, o uno de los primeros que se hizo. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno, por ejemplo, cuando vos vas consumiendo determinado contenido, por ejemplo, consumís contenido de astrología, te van a empezar a aparecer videos de lo mismo, o temas parecidos. Lo mismo pasa con la ideología. Si vos seguís a determinada corriente ideológica, difícilmente te empiezan a aparecer cosas relacionadas con la corriente ideológica contraria. Y el efecto Forer más o menos explica cómo es este fenómeno del sesgo cognitivo. En este caso les habían dado los horóscopos a las personas que salían en las revistas y veían si las personas se sentían identificadas o no. ¿Eso es astrología? No, eso no es astrología. Es una total falta de respeto e irresponsabilidad que personas que pertenecen al campo científico simplemente opinen de la astrología cuando no tienen formación en astrología. Porque lo básico que se hace en ciencia, que lo hacemos nosotros, los que nos dedicamos tanto a las ciencias sociales como los que se dedican a las ciencias naturales, es poder estudiar el sujeto, ¿no?, que estamos intentando criticar. No podemos simplemente criticar porque sabemos una cosa y significa que sabemos todo.
¿Se entiende? No porque vos seas física significa que sos astróloga, no porque yo sea astróloga o comunicadora significa que me puedo meter a criticar cosas sin saberlas, ¿no? Sin definir el sujeto del cual estamos hablando. Bueno, este es el caso. Entonces, claramente nosotros no podemos decir que la astrología se trata de una identificación o de efecto Forer, como dice la muchacha, simplemente porque la astrología no usa ese método. La astrología no es un horóscopo de diario. La astrología no es ni siquiera horóscopos. Y por otro lado tenemos la definición de qué es la astrología. ¿Qué es? ¿Qué definición vas a tomar? ¿La definición moderna? ¿Qué método vas a tomar? ¿O cómo la vas a dividir a la astrología? Porque nosotros tenemos en claro los astrólogos que hay dos corrientes muy, muy básicas en la astrología, que es la astrología tradicional y la astrología moderna. Y de hecho, muchos astrólogos tradicionales consideramos que la astrología moderna no es astrología, que debería llamarse de otra manera incluso. ¿Y qué es lo que suelen criticar? Entonces, que igualmente esto o lo que hace esta muchacha no es nada nuevo. Cuando en la década de los 60 se juntaron las firmas de 188 científicos, creo que era, para redactar una carta en contra de la astrología, creo que uno de los pocos que salió a protestar contra eso fue Paul Feyerabend. A decir, me llamaron para firmar una carta y ni siquiera me preguntaron si yo sé sobre esto. Y yo no investigué este tema. O sea, ¿por qué tengo que firmar en contra de algo que yo no sé qué es? Bueno, brutal su honestidad intelectual. Esa es la honestidad intelectual que queremos todos. Entonces, así como la ciencia ha ayudado muchísimo al avance tecnológico gracias al método científico, también entendemos que la ciencia está atada obviamente a la ideología y está atada a intereses económicos. La ciencia no es impoluta con respecto a eso. Bueno, y como no es impoluta con respecto a eso y los científicos también son humanos y también tienen sus sesgos, entendemos que puede haber gente como esta muchacha o como los mismos científicos que firmaron esa declaratoria en contra de la astrología cuando ninguno de ellos era astrólogo o desconocían el asunto, puede volver a pasar eso. Entonces entendemos que, bueno, lo van a hacer o lo van a desconocer a pesar de que no entiendan de lo que están hablando. Y muestra de estos intereses es lo que pasó con el estudio del efecto Marte. El estudio del efecto Marte nadie lo continuó, nadie lo pudo refutar. De hecho, cuando suelen decir que la astrología no demuestra nada o es pseudociencia, bueno, yo siempre digo, no es pseudociencia, la astrología no puede ser pseudociencia porque no es una ciencia moderna. En los parámetros modernos, en todo caso, se corresponde más a un arte o a una técnica, no una ciencia. Pero eso también lo tenían en claro desde Ptolomeo, desde Grecia. Tenían en claro que la astrología tenía esta parte que era la metafísica y la parte que era racional, analítica. Sobre esto Manilio dice que el hecho de que se haya desarrollado la astrología fue gracias a la observación empírica del movimiento de los astros y cómo influían en el mundo sublunar, o sea, en la Tierra en sí. Acá tengo una cita de él que dice: estos sacerdotes astrólogos fueron los primeros en ver que los destinos están bajo el dominio de los planetas y utilizaron una investigación continua para medir largos eones, el curso de los días de nacimiento y ciclos de vida, las condiciones del destino provocadas por horas individuales y la gran diferencia desencadenada por el más mínimo movimiento. Una vez que se habían registrado todos los fenómenos celestiales, la experiencia a través de la práctica repetida produjo una doctrina. Esto dice Marco Manilio. Pero también lo podemos ver en los primeros capítulos de Tetrabiblos, en donde Ptolomeo diferencia la astrología natural, que es lo que ahora llamamos astronomía, de la astrología. Que dice, hay una que es analítica, que es empírica y que se puede explicar fácilmente a través del análisis racional. O sea, dice que es demostrable. Lo otro, que es la astrología, lo que en ese momento era astrología y que ahora es astrología, no es demostrable. Ya responde a leyes que son metafísicas. Y dice, él la compara un poco más con la filosofía. Y evidentemente no la descarta, porque no tiene razón de ser descartarla. Entonces, bueno, siempre la astrología estuvo ahí en el medio entre la religión y ciencia. Aún así, volviendo a Gauquelin. Bueno, el efecto Marte, creo que hubo 4 revisaciones y no, siempre llegan a la conclusión de que está muy bien hecho el estudio de Gauquelin.
Gauquelin analizó, creo que eran 2000 casos de atletas de prominencia y en todos pudo ver que en la mayoría de los casos Marte estaba prominente en la carta natal. Y en eso, básicamente, esa es la conclusión del efecto Marte, que Marte era prominente en esas cartas. No sabemos si eso se puede trasladar, no sabemos cómo actúa, no hay investigaciones al respecto, pero sí se puede entender que el no haber continuado con ese tipo de investigaciones también está atado a intereses económicos. Si no, nos podemos hacer los tontos. A ver, yo también estudio comunicación de las ciencias. Cuando me reciba haré mi posgrado en epistemología e historia de las ciencias. Entonces, no nos podemos hacer ya los tontos con estos asuntos. En fin, es que la astrología trasciende todas las culturas y nos acompaña a través de la historia desde hace miles de años. La astrología la podemos encontrar tanto en culturas lejanas como la japonesa, así como en culturas precolombinas. La podemos encontrar en Europa, en África, porque su lenguaje, su forma de entender el mundo es la forma del movimiento de los astros, que es la forma de conectarse con la naturaleza del uno, de Dios, de los dioses. Es una forma además de entender el significado o el por qué uno vive en esta realidad, vive en este mundo. Y los acontecimientos que ocurren también, ¿no? ¿No se preguntaron por qué la astrología trasciende las fronteras? Trasciende las religiones. La astrología se adapta perfectamente a cualquier tipo de religión, a cualquier tipo de filosofía. Tenés astrólogos estoicos, astrólogos neoplatónicos, astrólogos aristotélicos, astrólogos judíos, cristianos, yoruba, orilla. La astrología trasciende cualquier tipo de frontera y la hemos encontrado de diferentes maneras a lo largo de la historia en distintas culturas, porque su lenguaje son los astros y su conexión es con el cielo, es con la naturaleza. Bueno, y por eso la astrología sigue viva, porque la astrología todavía es una manera de conectarnos con lo metafísico, de conectarnos con lo desconocido, de conectarnos con la naturaleza misma y el tratar de entender por qué existimos acá, por qué ocurre lo que ocurre. La astrología se puede abordar desde su trascendencia histórica y cultural. De hecho, se estudia científicamente desde ese punto de vista de las ciencias sociales y es invaluable. Así que lo importante es siempre rescatarla, ¿no? Entenderla o por lo menos de darle su valor histórico y no tanto rechazarla como una práctica adivinatoria más. Porque la astrología no es una práctica adivinatoria más, es algo que nos acompaña desde que somos civilización. Si les gustó el video, síganme, compártanlo. Déjenme en sus comentarios y probablemente haga la segunda parte porque esto es un tema para hablar y hablar y hablar y a mí me encanta.